Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer, como siempre, una partecita del versículo 36. Aquí justamente el Señor que nos invita a reflexionar y a entender. San Juan que nos dice, y mirando a Jesús que pasaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esto, queridos amigos, es tan importante al iniciar hoy nuestra reflexión sobre una de las cosas esenciales y fundamentales. Ciertamente que Juan el Bautista, en continuidad con el testimonio que ya había dado anteriormente, nos ayuda también a nosotros a entender todo lo que nos irá enseñando. ¿Quién era él? Ante la pregunta que le estaban haciendo, Mai conde moire yu, dego la Mesías, dego la reñembouta, cuejínara, etc. Y él dice directamente, no, Shendaha ella ni el profeta, ni el Mesías, yo soy simplemente una voz que grita en el desierto. Agüero sapucaijina, pojenoi poatoy, catujanguaisa metanoia, es decir, cambio de mentalidad. Upea la penepe yapona y catujanguaisa la pegueru peñande yara pendeapuitepe, es decir, la construcción del reino de Dios. Entonces, aquí, queridos amigos, en este versículo 36, cuando nos está diciendo, y mirando a Jesús que pasaba. El verbo mirando, emblepo, vaya el griego, quiere decir contemplar con atención. De ahí entonces una mirada superficial, sino que es para darnos a entender el emblepo, emañá, pero con mucha atención, rediagnosticáis guajina lleva más, vagina pea más, pero guajina para itañande. Y entonces, fijar la mirada, no es un vistazo casual, como decíamos, sino una mirada profética que revela también identidad. Otra cosa interesante, revela identidad. Baila ya ese añade upeajina la revela identidad. Upeajina ñandeña maña. Upebella puesta. Es casi como un embelezarse, pero mirar con profundidad. Es como diagnosticar, ¿verdad? Hacer un análisis profundo. Y así entonces, queridos amigos, este emblepo ahora le dará, al mirar profundamente, y dirá el título Cordero de Dios. Upeajita ese. Este es el Cordero de Dios. Se ha Elohim. Se ha Elohim. Esto quiere decir Cordero de Dios. Que, queridos amigos, aquí lo único que está haciendo es haciéndonos recordar ciertamente el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Uñandea Juanina, que que está llegando dentro de la teología joanea, pero que mira del Antiguo Testamento. Sabemos muy bien que el Evangelio de San Juan es uno de los que más se refiere, mira y vuelve a releer el Antiguo Testamento.
A pesar que tiene unas 17 citas explícitas del Antiguo Testamento, el que prácticamente menos tiene. Los sinópticos tienen más. Mateo tiene muchísimo, como 65 citas, copias así directamente del Antiguo Testamento. Pero Hijamuesha lleva coabe, oye, ya po imagina peñan de yara las iba a través de sus profetas, lo que Dios había prometido, ¿verdad? Pero sin embargo, en toda la significancia como San Juan utiliza el Antiguo Testamento es impresionante. Coabe oí las esta expresión, este es el Cordero de Dios. Se ha Elohim. Se está refiriendo, como decíamos, al sacrificio del Antiguo Testamento, al Cordero del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, capítulo 12 del Éxodo, como sabemos muy bien, es la liberación de la esclavitud. Es ese encontrarse en la Pascua, la liberación de Egipto, la liberación de la esclavitud. Y entonces esto ya nos hace entender, ese es el Cordero de Dios. El que estaba dentro de este conocimiento del Antiguo Testamento, que sabemos que todo judío lo sabía, pero de una manera excepcional. Entonces, cuando Juan le presenta, este es el Cordero de Dios, entonces le está haciendo pensar directamente en el Cordero Pascual. Ahora, el acto, queridos amigos, de señalar a Jesús no es para Juan, sino que para los discípulos. Entonces, él no es tanto que está señalando para sí mismo, ¿verdad? Sino que este es el Cordero de Dios. Es que Juan está mostrando a sus discípulos el signo definitivo. Ese es el Cordero de Dios. Es Él, el que viene en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado,
eso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito.
necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo 36. Fue Ñande Ñamoñe por a los discípulos de Jesús. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos. Es el versículo 35 que nos presenta esta partecita, un testimonio más, ¿verdad?, que nos quiere dar Juan el Evangelista. Y luego el versículo 36, el estudio del día de hoy, mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Emblepoya Ecuriayepa, que es una mirada profunda. Dentro de nuestro contexto bíblico, emblep, mirar profundamente. El Cordero Sheha Elohim, es decir, el Cordero Pascual, el que nos libera, el que nos sacó de Egipto. Ahora, miramos dentro de nuestro contexto histórico, como sabemos, estamos en el segundo templo. La imagen del Cordero tenía 3 resonancias principales. Primero, el Cordero Pascual, Se Pesaj. Pesaj quiere decir paso, quiere decir Pascua. El Cordero Pascual, memorial de la liberación de Egipto. Primer elemento, este es el Cordero de Dios. Luego, queridos amigos, también nos quiere referir al Cordero del templo. Porque en el templo se sacrificaba, ¿verdad? El cordero se entregaba al sacrificio diario en el templo. Y eso le llamamos tamid. Tamid en hebreo quiere decir ese sacrificio. Y luego, por último, queridos amigos, también desde Isaías recordamos muy bien el cordero que va justamente al matadero, pero sin decir nada, ¿verdad? Ahí está, el siervo sufriente. Isaías 53. Es el Cordero llevado al matadero. Esta significancia es muy importante porque Yahweh coina los 3 elementos. Primero el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio en el templo y sobre todo aquí también este Cordero llevado al matadero, pero sin balar Yahweh, porque el Cordero como que se entrega en las manos del hombre, pero como sacrificio pascual. Ahora, en el siglo I, bajo el dominio romano, estas imágenes también convergen en la expectativa de una liberación escatológica. Liberación escatológica. Y al mismo tiempo están mirando y están expectantes de que el Cordero de Dios, el que se sacrifica, el que se entrega, ese Cordero que de cierta manera aquí
está siendo llevado al matadero. Después se nos va a presentar en la figura de Jesús, ese Jesús que se entrega totalmente por la liberación del hombre. Así es que nombrar a Jesús como Cordero de Dios, queridos amigos, es ya una afirmación mesiánica. Upeala Juan, oya posea Jinacoape, como escribe el Evangelio y haciendo una referencia directamente al Antiguo Testamento, ya es Agüey de aquí encontramos elementos esenciales y fundamentales. Entonces, el Cordero de Dios en una afirmación mesiánica y redentora en clave de sacrificio. Ahora, en nuestro contexto cultural, antropológico, queridos amigos, en esta cultura judía, los sacrificios de animales no eran menos ritos externos. Atención, no era simplemente entonces Yaguerú Ave, Yayuca o lo que sea como un signo externo a Yapetau Pepe, sino que siempre expresaban un pacto, ese es el famoso Berit, esa alianza, una alianza de que de expiación y comunión. Dos palabras claves aquí que tenemos que entender. Expiación por una parte y por otra parte es la comunión. El cordero que se entrega en sacrificio, expiación por nuestros pecados, pero al mismo tiempo también es una comunión. Como una unión, la cena pascual, las familias que se reunían, compartían, si la familia es muy pequeña, capítulo 12 del Éxodo, se reúne con la otra familia para comer juntos, ceñidas las cinturas, prepararse, porque está próxima a la liberación. Bueno, todos estos elementos Juan está utilizando para darnos a entender que el Antiguo Testamento hoy se está realizando, hoy se hace presente en la vida cristiana, en la vida de los seguidores de Jesucristo. Por eso el Cordero representaba por una parte inocencia y por otra parte la situación de sustituir, nada más y nada menos que sustituye ¿a quién? Al pueblo que se está entregando, ¿verdad?, como sacrificio. El pueblo que estaba en ese momento del dolor y de la muerte es representada por este Cordero, que va, dice, hacia el matadero. Queridos amigos, es tan importante, ¿verdad?, en esta simbología entender esta teología de Juan, que vuelve a releer todo el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver
me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro de mí. San Agustín. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Desciende, Espíritu.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 36. Desde el 35 comenzamos estos primeros discípulos que van a seguir a Jesús. Mirando a Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios. En el sentido cultural y antropológico principalmente, este lenguaje nos conecta directamente con una necesidad humana de reconciliación. Esta necesidad de reconciliarnos, una necesidad de entrar en comunión con el mediador, que Jesús pase, o sea, señalado en movimiento, Jesús va pasando, es señalado, Él está en movimiento. Expresa, queridos amigos, que la redención se encarna en la historia cotidiana. El hecho que tantas veces también nosotros dijimos, ¿verdad?, del caminar, el pasar, que en este caso hace Jesús, y en el Evangelio al 2x3 nos habla de un Jesús que está en camino, un Jesús que pasa, un Jesús que va entrando. Siempre entonces es el halaj. Eso es lo que está en el fondo del pensamiento y de la reflexión de San Juan Evangelista. ¿Por qué? Y porque justamente nos quiere dar a entender que Dios, dopitáis na veña de Yara, ñande Yara continuado, ya por las AP, ñande no, ñande atoy, ñande ya cueja, guaisha, yeyuja, guaisha, endabe. Esta es la verdadera liberación. Entonces tenemos algunas palabras claves. Primero, luego va a ser este se, este término se, que quiere decir cordero, porque esa es una de las centralidades. Este es el cordero. Y así es que designa al cordero joven usado en sacrificio. En griego, amnos, aquí no es solo metáfora de mansedumbre, sino título teológico. Jesús como víctima expiatoria, memoria de Pascua y cumplimiento de Isaías. La estructura Cordero de Dios indica pertenencia y misión divina. No simplemente un símbolo pastoral, sino que aquí una pertenencia, ese Cordero de Dios. Pertenencia y misión divina. Este es el Cordero de Dios. Misión y pertenencia divina. Dos características que nos tienen que ayudar a entender la identidad del que está llegando. Misión, porque en la construcción del reino de Dios. Esa es la misión. Pero por otra parte también nos hace entender la pertenencia. Pertenezco a un pueblo que fue liberado, que fue salvado, que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y entonces por eso este cordero, que es un cordero pascual, un cordero de paso, un cordero que me libera, también para nosotros es en un sentido pastoral profundo. Ahora, la palabra o el verbo aquí, mirando, para nosotros es un verbo intensivo, muy intenso. No solo ver, sino mirar con discernimiento profundo. Mirando. Es decir, profundizando, entendiendo, sabiendo. Entonces es un discernimiento profundo. Ahora, ra'a puede significar tanto ser y ver físicamente como contemplar espiritualmente. Contemplar espiritualmente. El ra'a.
Por lo tanto, Juan no describe un simple acto visual, sino que una visión profética que desvela lo invisible a otros. Eso es lo que está queriéndonos mostrar aquí, ¿verdad? No es simplemente un acto visual, sino una visión profética. Bien profunda, ¿verdad? Y luego, queridos amigos, así dentro de todo lo que significa esta clave de lectura, teniendo estos dos elementos, cuando nos dice este versículo 36, mirando, emblepo, ¿verdad? Mirando a Jesús que pasaba. Es un halaj, es un Jesús que va pasando, es un Jesús que va buscando al hombre. Apeña de yeyesa kwa porque ñandenda yeyesa kwa no lleva si yo que cuela aba viendo ya como añande de la ñandella ya poana. Y eso nos enseña aquí, nos está diciendo, él se dio vueltas y viendo que lo seguían, le reprendieron. Rabí, vienes, ¿verdad? Aquí está. ¿Dónde vives? Mola y Cojina. ¿Para qué vienes? ¿Por qué estás aquí? O sea, son todas preguntas retóricas profundas, ¿verdad? Pero cuando le dice ¿dónde vives? Quiere decir, queridos amigos, que no le va a dar su email o su correo o el número de su casa, etcétera, sino que el ¿dónde vives? Quiere decir cuál es la experiencia a la que tú nos llamas, Señor. Orgocero es yacero ñandusea, lleva ñande yaraheyo y yo enseguida. La oporanduyo y güey, ¿dónde vives? Él le dice, vengan y lo verán. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista.
El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025,
donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta hermosa palabra clave. Hoy queremos mirar la palabra emblepo. Emblepo es mirar, mirando, ¿verdad? Emblepo. Es un verbo intensivo, no solo ver, sino mirar con discernimiento. Profundo. En hebreo hay también lo paralelo, que es el ra'á, que puede significar tanto ver físicamente como contemplar espiritualmente. Contemplar espiritualmente. Juan entonces no describe un simple acto visual, sino una visión profética que desvela lo invisible a otros. Eso quiere decir el emblepo. Desvelar, mostrar, dar a conocer. Ahora, queridos amigos, cuando estudiamos esta cuestión de la identificación mesiánica, es una de las primeras enseñanzas, ¿verdad?, que vamos a encontrar aquí, en este versículo, ¿verdad? Cuando dice, mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Primera enseñanza es la identificación mesiánica. El Bautista reconoce a Jesús como el Cordero, reconoce como el que tenía que venir, el enviado, el Mesías. Hoy se nos llama también a identificar a Cristo como Juan el Bautista en los acontecimientos y en los marginados. Pero ya es sana, ya llega esa persona, ya mañana, ¿cuál es la situación? Pero después viene el segundo elemento, que es el sacrificio y la redención. Sacrificio y redención. El título conecta directamente con la Pascua y la expiación. Pascua y expiación. La aplicación. Recordar que la fe implica entrega y sacrificio por amor en lo sacerdotal y personal. Atención, porque esto es muy interesante. Implica entrega y sacrificio. Entrega y sacrificio. Por amor en lo social y en lo personal. Esa es la vida cristiana, queridos amigos. Por eso nos dice que el título conecta con la Pascua y la expiación. Queridos amigos, y por último, Juan no tiene discípulos, no retiene a los discípulos, sino que los orienta hacia Cristo. Es una aplicación. Líderes y maestros deben guiar, no apropiarse de las almas. Es interesante. No apropiarse, sino que nosotros tenemos que ser capaces de acompañar. Mira, hago la líderes y maestros que deben saber guiar. Tenemos que saber guiar para que se pueda la persona ir desarrollando. Si nosotros, queridos amigos, nos apropiamos del corazón, de la vida de las personas, al final de cuentas esas personas también quedan como dependientes de uno mismo. Entonces no les dejan salir, no les dejan volar. Hay que dejar volar, ¿verdad? Al pajarito, hay que dejar volar para que pueda entender también su propia vida y sobre todo asumir su responsabilidad. Otro elemento es que la mirada que revela, mirar con fe revela lo que somos, no ven. Una mirada espiritual en medio del ruido cultural, queridos amigos, es una cosa grandísima e importante. Ahora, por último, tenemos el paso de Jesús en la historia. Y creo que sobre esto hemos hablado tantas veces, porque peao y purvina el verbo halaj, de ahí viene también toda esa catequesis, que en hebreo se dice el halaká, ¿verdad? Halaká, halaj, camino, y Jesús no es una idea estática. Jesús es alguien que pasa y que actúa. Es decir, al hacer memorial, es un Jesús que está presente Él en cuerpo y alma. Entonces, descubrir su presencia en la vida diaria, la política, la vida de la economía, la vida también de nuestra propia cultura. Todos estos elementos, queridos amigos, siempre nos hacen descubrir con la presencia, ¿verdad? Con la presencia de Jesús. Así que también nosotros tenemos que estar preparados, mirar un poco, saber, entender qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este viernes, especialmente, ¿verdad?
en este día en que el Señor también, así como ese Viernes Santo en que entrega su vida, así también aquí nos hace pensar, nos hace rememorar todo lo que significa el Calvario, la cruz, la entrega, el sacrificio. Y bueno, es un Dios que va pasando, pero que llega un momento en el cual tiene que sacrificar, Elohim, el sacrificio por la humanidad, el sacrificio por el hombre. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Así es que, queridos amigos, vamos a ir despidiéndonos, ¿verdad? Nosotros de a poquito, sobre todo porque lo de Jesús no es una idea, ¿verdad? No hay una idea simplemente estática, sino alguien que pasa y que actúa. Y cuando Jesús pasa y actúa, quiere decir que nos deja lo elemental y lo fundamental de su propia vida. Nos despedimos de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.